En esta ocasión vamos a trabajar con la sesión número 7 de la secuencia número 1 de nuestro libro de Ciencias 3. Antes de entrar al tema, recordemos, como lo podemos ver en el esquema que tenemos aquí en la pantalla, las propiedades físicas se dividen en dos tipos: las propiedades cualitativas y las propiedades cuantitativas. En la sesión anterior o en las sesiones anteriores hemos empezado a trabajar con estas propiedades, pero nos enfocamos principalmente en las propiedades cualitativas. Hicimos por ahí alguna actividad relacionada con la intención de diferenciar distintos tipos de materiales utilizando nuestros sentidos. A veces el hecho de tener elementos tan parecidos nos complica muchísimo diferenciarlos solo con el uso de un solo sentido, es decir, con una sola característica. Por ejemplo, confundíamos 2, 3, 4 tipos de materiales en forma de polvo que tenían un color blanco. Es decir, solamente con el color es muy difícil poder diferenciar un material del otro. Lo mismo si utilizáramos, por ejemplo, el sentido del olfato, también complicado. Muy probablemente necesitábamos de la vista, del tacto, del olfato, del gusto, para poderlos diferenciar. Ahora, pero que, no es que no sean importantes, simplemente que no se pueden medir. Y bueno, en esta sesión 7 vamos a tocar las propiedades, o vamos a introducirnos al mundo de estas propiedades que sí se pueden medir, es más, que se deben de medir. En este caso, en esta sesión 7 principalmente se basa en rescatar información acerca de las propiedades cuantitativas. En la sesión 8 en adelante vamos a tratar un poquito más acerca de estas propiedades cuantitativas. Aquí en el texto, por ejemplo, sigo insistiéndote en el uso del subrayado. Aquí nos menciona a las propiedades que pueden ser medidas y se les asigna un valor numérico, se les llama propiedades cuantitativas. Y para medirlas se emplean diversos instrumentos. Ojo, ya no estamos hablando de nuestros sentidos nada más. Dicen instrumentos como reglas, básculas o balanzas o probetas graduadas. Analiza el diagrama 1.1 para diferenciar las propiedades físicas. Bueno, el mundo de las propiedades cuantitativas a su vez se va a dividir en otros dos, que serían las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. ¿Pero qué diferencia hay entre una y otra? Pues que las extensivas depende de la cantidad de la muestra. Por ejemplo, la masa. Pues la masa va a cambiar si yo tengo una muestra más grande. Ahora, ¿el volumen también cambia? Pues por supuesto. Ahora, intensivas no dependen del tamaño de la muestra. Por ejemplo, la temperatura. Si yo quisiera medir a qué temperatura está hirviendo, digamos, 10 litros de agua, y si lo queremos diferenciar a qué temperatura hierve, vamos a inventar medio litro de agua, estamos hablando del mismo elemento, del mismo material, nos vamos a dar cuenta que no importa que sea 10 litros de agua, 5 litros de agua, medio litro de agua, siempre va a hervir a 100 grados centígrados, siempre y cuando estemos al nivel del mar. Bien, pero estoy hablando de que este subrayado es el que va a ir alimentando, además de que yo puedo ponerle algunas notas. Recuerda que cuando pongas algún tipo de nota proveniente de internet, trata de que venga escrito en un idioma que tú le entiendas. Es cierto, está en español, pero el tipo de palabras hacen que se complique más entender el tema. Entonces aquí el punto, y más en esta época, el problema no es la cantidad de información, sino la calidad de la información.
Es razón por la cual hay que ir incluyendo alguna nota que no necesariamente venga en tu libro de texto, sino que pudieras rescatar en algún momento que pudieras tener el servicio de internet. Bueno, en este caso, regreso al libro, dice, una propiedad de intensiva es la densidad, es decir, la masa por unidad de volumen, misma que se puede calcular así. Y viene una letra que se llama Rho, parece una P, pero no es una P, es una letra del alfabeto. Y Rho es igual a masa sobre volumen. Y es que de repente viene esa pregunta capciosa, ¿qué pesará más? ¿Un kilogramo de algodón o un kilogramo de hierro? Y de repente la mente nos lleva a pensar, pues un kilogramo de algodón es una bola enorme a comparación del cubito, un pedacito de madera, en este caso de hierro o algún otro metal, digamos, que sería de volumen más pequeño o de tamaño más pequeño. Muchas veces asumimos que el concepto tamaño y volumen son como equivalentes. Entonces, en este caso es una pregunta capciosa y mucha gente a la hora de resolver esta incertidumbre de cuál tiene, qué pesa más, un kilogramo de algodón o un kilogramo de hierro, la gente dice el hierro. Y de repente dices, oye, pero no, el hierro no, ni el algodón, los dos pesan lo mismo o tienen la misma masa más bien, porque también a veces confundimos el concepto peso. La masa es la misma, lo que pasa es que si tú quieres el algodón puede ser una bola mucho más grande que lo que podría ser el metal o algún otro material que fuera, digamos, de las mismas características. Entonces, básicamente en esta sesión 7 se trata de rescatar algunas de esas ideas. Ahora, quiero que demos el salto a la sesión número 8. En la sesión número 8, no quiero dar por sentado esto. Esto no viene en el libro, pero sé que nos va a servir. La densidad es un concepto que se mide en kilogramos por metro cúbico, pero normalmente aquí estamos comparando o calculando densidades de objetos muy grandotes, porque hablan de un metro cúbico. Y cuando hablamos de materiales muy pequeñitos, podría ser gramos sobre centímetro cúbico, o bien libras sobre pulgada cúbica. Esto es más para el sistema inglés. Entonces, una vez rescatado este punto, que no viene en el libro, pero que me gustaría que lo consideráramos, por aquello de las actividades de la sesión 8. Bueno, en la sesión 8, precisamente, ya vamos a empezar con lo que sería la medición de las propiedades. Fíjate que en este caso tenemos la actividad número 5, que se llama masa, volumen y densidad. Y voy a tener que hacer una modificación a manera de propuesta sobre cómo hacer este experimento. Es muy claro que si tú ves así la página de tu libro, es muy fácil determinar que vas a hacer un experimento y no tiene nada de malo que hagas el experimento de esta forma. Yo solamente quiero sugerirte otra forma de resolverla. Por eso voy a rescatar algunas cosas, en este caso las voy a subrayar, algunas cosas de este experimento que no quiero brincarme. Lo que no voy a subrayar son aspectos que yo voy a tener que modificar. Ahora, estas no las voy a modificar, lo otro sí.
Es decir, aquí yo tengo 7 pasos y me están indicando qué puedo hacer. Por supuesto que si tú tienes el material para hacer este experimento, pues hazlo. No hay ningún problema. No es que sean muy difíciles. Por ejemplo, en tú necesitas plastilina, un cilindro de madera o alguna figura, de preferencia figuras que sea muy fácil de calcular su volumen, porque lo vas a tener que hacer utilizando tus fórmulas para calcular volumen. Entonces, en este caso, ese no es el problema, ¿sí? Yo solamente quiero ofrecerte otra posibilidad. Aquí, por ejemplo, el elemento con el que vas a trabajar será la balanza. También la regla la vas a necesitar. Y bien, déjame presentarte esta variante del experimento. Fíjate, voy a respetar algunas de las secciones, por ejemplo, la pregunta inicial. ¿En qué difieren, en qué se diferencian las propiedades extensivas e intensivas de los materiales? Pues bueno, no es que yo esté descubriendo el hilo negro, estoy solamente rescatando algunas ideas que ya estudiamos en la sesión número 7. Fíjate que yo aquí hago una propuesta, tú por supuesto que puedes plantear otra, ¿sí? Y pongo, podría poner, las propiedades extensivas e intensivas de los materiales se diferencian en que las propiedades intensivas no dependen de la masa del sistema, mientras que las propiedades extensivas sí. Eso es muy fácil de observar. Incluso tú lo puedes ver en este esquema para poder diferenciarlo. Muy sencillo. Pero si no estás de acuerdo con esto, tú estás en toda la libertad de escoger diferencia entre propiedades intensivas y extensivas, y tú vas a poder buscar algunas de esas, ya sea en las imágenes, que aquí por ejemplo dice dependen de la cantidad de materia, no permiten diferenciar sustancias. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia y permiten diferenciar las sustancias, ¿sí? Y esta podría ser esta u otra, o bien aquí en todo podremos encontrar la diferencia entre una y otras. Ahora, ya que tenemos esto, yo te podría decir, redacta algún ejemplo para observar tu nivel de comprensión, ¿sí? Entonces, como hipótesis, ¿y qué es una hipótesis? Hipótesis es una suposición de algo que podría suceder. Entonces, aquí nos proponen que contestes la pregunta inicial conforme lo que han estudiado hasta ahora y lo que aprendieron en su curso de física acerca de los conceptos de masa, volumen y densidad. Pues bueno, yo te propongo aquí algunas preguntas que pueden ser retóricas o no. Retóricas es decir, solamente la hago, pero tú no tienes que hacer nada, nada más podrías pensar sobre ello. Y otra sería que yo te pidiera que las resolvieras. El libro no trae estas preguntas, pero te puede ayudar. Por ejemplo, ¿qué sabemos de la masa? Pues algunos dirían, es la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. Se mide en kilogramos, gramos o libras. ¿Qué sabemos sobre el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Cierto? No estoy poniendo en qué se mide, ¿no? Pero ya lo vimos, por ejemplo, el volumen se puede medir en metros cúbicos, centímetros cúbicos o pulgadas cúbicas. Voy a poner un más grande esto. Así es. ¿Qué sabemos sobre lo que es la densidad?
Y la densidad es la relación entre masa y volumen que posee un cuerpo determinado. Por ejemplo, en esta imagen, y quise rescatar algunas cosas que no vienen, pero si tú gustas, rescátalas aquí del video. Si no quieres entenderle, busca otras opciones. El chiste es de que te quede más claro los conceptos. Y bueno, me gustó mucho esta imagen porque podemos darnos cuenta que tenemos 5 cuerpos del mismo tamaño, pero resulta que si los ponemos en una báscula no tienen la misma masa. Entonces, pero oye, pero si tienen un tamaño, ¿por qué la báscula registra cosas distintas? Pues por su densidad. Definitivamente, eso es lo que hace la diferencia. Y lo mismo podríamos ver, por eso rescaté esta imagen, que podríamos agarrar nuestra báscula, tener la misma cantidad, pero resulta que el volumen no es el mismo. Podemos tener una goma grandota y que tiene un peso determinado, como lo podemos ver acá, y a su vez podemos compararlo con una bola de metal, que podemos darnos cuenta que el volumen es mucho más pequeño. Ahora, yo aquí te propongo, esto que está en color rojo son propuestas. Tú puedes poner tus propias respuestas, muy en tus términos. Yo evaluaré después. Por ejemplo, aquí dice, redacta tu hipótesis considerando usar los conceptos de densidad, masa y volumen. Y te pongo un ejemplo, no vayas a ocupar este. Esto es un ejemplo, Al finalizar el experimento, comprobaremos que entre más volumen, aquí le voy a corregir, tenga un objeto, su densidad será mayor. ¿Eso será cierto? Pues bueno, yo te propongo una serie de materiales que fui buscando en casa. Tú también puedes hacer lo mismo. Por ejemplo, yo rescaté un bloque de madera de 5 centímetros de largo por 3.9 de ancho y 1.9 de alto. Una regla de 30 centímetros. Al principio yo nada más busqué un bloque de madera que tuviera más o menos una forma ya identificada. Ahora, la regla me iba a ayudar a medir precisamente esos 5 centímetros, 3.9 centímetros, 1.9 centímetros. Una probeta de 250 mililitros. Es cierto, no todos tenemos una probeta de X cantidad de mililitros. Afortunadamente había comprado una que no costó mucho, pero si no, tú puedes hacer la tuya tomando en cuenta que podrías ocupar a lo mejor un vaso y a lo mejor el émbolo o la sección de la jeringa, digamos una de 5 mililitros, estarle llenando hasta que nuestro vaso, no sé qué, necesitemos para hacer nuestra propia probeta, una probeta digamos hechiza, una probeta pirata. Sí, lo ideal es tener una probeta nuestra. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo poner probeta casera. No sé si nos venga una imagen. Aquí, por ejemplo, podrías hacer una de estas, pero tendrías que asegurar cuántos mililitros hay. La que he comprado es muy parecida a esta, de plástico. Pero bueno, tú también puedes hacer tu propio material. Entonces, te decía, una probeta, clips de metal del número 2, una báscula eléctrica, o sería electrónica, así como 200 mililitros de agua. ¿Sí? Y fíjense cómo lo hice. La verdad, vas a necesitar medir la masa de algunos de estos objetos, ya sea que lo hagas de esta forma o lo hagas con la balanza. Al menos necesitas uno de referencia. Entonces podrías ir a la tienda y revisar o pedir que
al dueño que te permita medir la masa de dos objetos, pero debe ser la misma, ¿sí? Bueno, yo por ejemplo comencé con calcular el volumen del bloque de madera, que era lo más fácil que tenía a la mano. Con mi regla de 30 centímetros puedo medir las dimensiones de este bloque de madera. Tiene 5 centímetros por 3.9 por 1.9. Si yo hago la operación 5 por 3.9 por 1.9 me da 37.05 centímetros cúbicos. Ahora, dice, calcular la masa del bloque de madera. He aquí la ventaja de tener una báscula de este tipo, porque tomé mi pedazo de madera y medí y me dio 20 gramos. Ahora, ahí me piden que yo calcule los clips, pero oye, ¿y cuántos? Pues tantos como yo necesite para saber que esos dos conjuntos tienen la misma masa. Así que me puse a medir cuántos clips iban, digamos, acumulándose en la superficie de la báscula para tener la misma cantidad de materia, la misma cantidad de masa del cuadrito de madera. Entonces yo aquí te dejo unas fotografías que lo representan. La idea es que tengan la misma masa. Y pudimos calcular que 54 clips tenían la misma masa que el bloque de madera. Afortunadamente, porque ya me quedaban muy pocos clips. Como tercer punto, ahora solo nos falta medir la cantidad de volumen que tendrían los 54 clips que fueron necesarios para garantizar que teníamos dos elementos con la misma masa. ¿Sí? Porque ya el volumen del bloque de madera ya lo teníamos. Lo que no tenemos es cómo calculas el volumen de un clip. Entonces, cuando la figura es bastante amorfa, lo que conviene es utilizar un recipiente que esté graduado. En este caso, por ejemplo, voy a ver, como lo puedes ver en esta imagen. Permíteme, voy a ampliarlo. Yo lo llené hasta los 170 mililitros, no ocupé toda la cantidad de agua. Y la intención es revisar cuánto va a aumentar en mi probeta, cuántos clips, para que aumente 1 mililitro. Aquí puedes ver que llegó a los 171 mililitros. Bueno, ahí dice se llena a cierto nivel la probeta. En este caso se decidió llenarlo hasta 170 mililitros. Así que tuvimos que llenar la probeta hasta que consiguiéramos elevar el nivel, digamos, elevar 1 mililitro. Como lo podemos ver en la imagen, solamente incrementó 1 mililitro, para lo cual se necesitaron 18 clips. Se sabe también que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Entonces, así que queremos calcular cuántos centímetros cúbicos equivalen 54 clips, porque yo solamente tenía la de 18. Entonces hago una regla de 3, multiplico 54 por 1 y lo que me dé entre 18. Me da una cantidad de 3 centímetros cúbicos, los 54 clips. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya que tengo todas las cantidades, por ejemplo en este caso, es un volumen de los 54 clips. ¿Estás notando la diferencia? Tienen la misma masa, pero mientras el volumen de los 54 clips es de, sería que aproximadamente, sería aproximadamente 3 centímetros cúbicos. A pesar de esto, no tiene el mismo volumen, porque por ejemplo calculamos el volumen del bloque de madera y me dio 37.05 centímetros cúbicos.
Entonces voy a hacer el cálculo. Densidad de los clips, vamos a inventar que es aluminio o algún otro metal. Le voy a poner metal para no errarle. Y la densidad de la madera. De la densidad de los clips, digamos, tenemos 20 gramos entre 3 centímetros cúbicos. Ahora, en el caso de la madera, pues muy distinto. La masa es la misma, 20 gramos. Pero el volumen, 37.05. Entonces, si yo me pongo a hacer mis cálculos, aproximadamente los clips tienen 6.66 y así indefinidamente gramos sobre centímetros cúbicos, mientras que la densidad de la madera sería de 0.534 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora, una vez que ya tenemos estos datos, puedo analizar y discutir. En parejas describan los conceptos de propiedades extensivas e intensivas. Consideren lo siguiente. Oye, define qué es una propiedad extensiva y qué es una propiedad intensiva. ¿De qué depende la diferencia en cuanto a masa y volumen de los cubos que usaron? Pues bueno, principalmente las diferencias, la marca, la naturaleza de los materiales que se estén estudiando. Es decir, ¿por qué hay tanta diferencia? Mientras uno es 6.667, otro es 0.539. Entonces, eso nos va a permitir determinar cómo es que un objeto más grandote, que sería esto, resulta que tiene menos densidad que el que tiene poquito. Ahora, ¿el valor de la densidad de cada material fue distinta para cada tipo de material? Expliquen por qué. Pues bueno, yo te puse aquí dos esquemas, uno de madera y otro de hierro, viéndolo en mini, por así decirlo, en pequeñito, aunque él se ve grandote. Si yo me pongo a ver qué significa la O y la H, quiere decir que básicamente la madera está hecha de hidróxidos, tiene, digamos, la posibilidad de tener oxígeno, hidrógeno. Pero si lo comparamos con los materiales que tiene el hierro tiene materiales más pesados, como el azufre y el hierro. Entonces, aquí planteamos el tipo de material que están hechos los objetos hacen que tengan una mayor acumulación de átomos, así como de una organización más compacta. En conclusión, entre todo el grupo planteen cómo podrían calcular la masa de una muestra de plastilina si conocen su densidad y volumen. Voy a proponerte un ejemplo. Digamos, yo quiero calcular la masa, pero yo tengo esta ecuación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, permítanme un poco. Entonces, ¿cómo le hago para calcular la masa? Porque la masa está aquí. Déjame, vamos a ponerle en color morado. Yo quiero la masa. Bien, recuerda que para despejar vamos a quitar lo que esté más cerca de la M. En este caso es la V. El igual es como un puente. ¿Qué está haciendo este volumen aquí? Pues está dividiendo. Entonces, para dejar solo a la masa, yo tengo, permítame, vamos a poner la masa es igual a ρ por volumen. Esta podría ser. Entonces,
Me gustaría que dieras un vistazo a esta forma de calcular la densidad. Si no, pues por supuesto que puedes basarte en los libros del texto. Pues te agradezco tu atención y nos veremos en la siguiente sesión.